Bueno, varias personas me han preguntado cómo leer la Biblia y aunque es un tema que he abordado antes, pues vale la pena siempre darle el enfoque, el énfasis que requiere la palabra de Dios. Así que hoy te quiero contar, primero, cómo no leerla. Errores que todos hemos cometido tal vez en nuestro inicio del cristianismo y es el primero, leyendo al azar. A veces tenemos que tomar una decisión muy importante y hemos cometido el error de abrir la Biblia así como donde caiga pan y leer. El Señor me quiere decir que Jesús lloró, entonces yo también tengo que llorar por esto. Entonces, no la leas al azar, ¿listo? Dos, no la leas por partes. Obviamente ahorita te voy a decir qué sí hacer, pero dos, no la leas por partes. Es decir, sin contexto. No saques un versículo así a la loca y lo apliques en tu vida. No hagas eso. Tienes que leer el contexto. No puedes quedarte con un versículo. Eso es como llegar a la mitad de una conversación y asegurar que sabes de qué se está hablando. Si no tienes todo el contexto, no sabes bien de qué se está hablando realmente. Número tres, pensando que el Espíritu Santo es una especie de oráculo. Él no nos va a responder mágicamente. Realmente el propósito de Dios con nosotros es llevarnos por un proceso, es llevarnos paso a paso a que cada día nos transformemos a la medida de Cristo. Esto es un proceso. La palabra de Dios es la que nos transforma. Dios nos transforma a través de ella, con un paso a paso, no mágicamente de un día para otro. Número cuatro, pensando que vas a entender todo ya. Yo a veces en los inicios de mi relación con Dios no entendía ciertas cosas de la Biblia y me sentía un poco frustrada porque era muy enredado para mí. Por cierto, cómprate una versión de la Biblia con la que te sientas cómodo. Hay muchas versiones que te pueden ayudar a entender mucho mejor la palabra de Dios. Esto va muy ligado al punto anterior. Cuando lees la Biblia no obtienes un cambio mágico repentino, ni una respuesta mágica, ni vas a entender todo ya. Todo es un proceso. Lo que lees hoy puede dar fruto en muchísimos años después. Puede de repente el Espíritu Santo recordarte algo que leíste hace un buen tiempo, porque esto es para transformar el corazón, no para solucionarte la vida. ¿Listo? Número 5. Dios no nos debe respuestas, ¿ok? Así que no debes leer la Biblia buscando que se trate de ti. Eso se trata de Él, se trata de su historia, de la forma en la que Él planeó cómo acercarnos a Él, cómo regalarnos la salvación sin que nosotros tengamos nada que ver en el asunto. Nuestro único aporte es el pecado realmente. Entonces, no se trata de ti. No leas la Biblia para ti, lee la Biblia para conocerlo a Él, para acercarte a Él. ¿Ok? Número 6. Pensando que los libros te darán todo el conocimiento que necesitas. La verdad es que solo Dios nos puede dar el crecimiento que necesitamos, el crecimiento espiritual. ¿Qué pasa? Obviamente no está mal que leas libros cristianos, no está nada mal que te alimentes de predicaciones, no está nada mal que crezcas, ¿cierto? Que busques herramientas, pero la palabra de Dios es indiscutiblemente el libro más importante que debes leer. ¿Listo? El número 6. No pienses que que los otros libros te darán el conocimiento que solo la palabra de Dios te puede dar. No importa qué libro sea. Número 7. Leer solo libros que parecen más interesantes de la Biblia. No, es que a mí solo me gusta leer Romanos, porque Romanos es el inicio de la iglesia, entonces no. Tienes que leer de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia en su totalidad. Ojalá puedas llevar un orden, empezar con Génesis, Éxodo, ¿sabes? Como paso a paso, no solo empezar el Nuevo Testamento con los evangelios, sino empezar como si fuera un libro, porque lo es de principio a fin. No leas solo los libros que te gustan más. Y número 8, leer la Biblia y no hacer parte de una comunidad cristiana, no asistir a una iglesia. Necesitas hacer parte de una comunidad cristiana, necesitas congregarte. Leer la Biblia y ser una isla no te va a ayudar a crecer como Dios espera. Dios quiere que seas parte de una comunidad. ¿Qué sí debes hacer? Te voy a dar también 7 puntos acerca de lo que sí debes hacer. Primero, orar antes, durante y después de tu lectura. Pídele al Señor que te hable, que abra tus oídos, tu entendimiento, tus ojos, para saber qué te está diciendo el Señor con ese pasaje, ¿vale? Ora antes, Señor, ayúdame a entender lo que voy a leer.
Ora durante, como Señor, esto que me estás diciendo de verdad toca mi corazón. Y después, ¿qué puedes después? Aquí va, segundo punto, el después es orar la palabra de Dios. Cuando no sabemos qué orar, oremos la palabra de Dios. Entonces tú estás en tu tiempo de oración, de lectura de la palabra, lees, ¿cierto? Vas a subrayar, ojalá, lo que llame tu atención y vas a orar acerca de eso, vas a orar la palabra de Dios. Señor, hoy estoy leyendo en tu palabra que tú fortaleciste a David, que tú fortaleciste a Samuel, que tú ayudaste a David en la fosa de los leones, a Daniel en el foso de los leones, que tú, bueno, Señor, yo sé que tú estás conmigo en esta prueba también, ¿sabes? Como ora bíblicamente. Es muy importante que ores la palabra de Dios. Número 3, aplicar lo que has aprendido con el propósito de ser más como Cristo y con el propósito de agradar a Dios, no de ser moralmente correcto. Cuando hagas algo, no te obligues a hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Si no haces esto, Señor, lo hago por amor a ti, porque me importa que tú me ves, porque me importa que los demás te vean a través de mí. Señor, lo hago porque te amo, lo hago porque tú me amaste primero. Señor, ayúdame a ser transparente. No lo hagas porque los demás te están viendo, hazlo por amor al Señor. Número 4, entender que la Biblia tiene una misma narrativa en todos sus libros. La Biblia no es un conjunto de libros aislados como un cuento para niños, sino que es una sola historia y es Jesús. ¿Cuál es la narrativa? Creación, caída, revelación y restauración. Siempre vas a ver esos 4 puntos a lo largo de la Biblia. ¿Y qué pasa con la creación, caída, revelación y restauración? Que todo esto apunta a la restauración otorgada por Cristo. Si la lees así vas a poder entender mucho más la gran historia que hay detrás de la Biblia. Busca a Jesús en cada texto. Número 5, no necesitas tener marcadores, Biblias específicas, un espacio ideal como en algunas películas que vemos que está el cuarto de guerra y entonces no, necesitas simplemente tener disposición. No tienes que comprar todos los marcadores necesarios para poder subrayar, no, solo necesitas tener una Biblia y apartar un tiempo. Jesús, por ejemplo, se levantaba temprano en la mañana a orar, leía públicamente las escrituras, ¿sabes? Siempre buscaba como un espacio para pasar tiempo con su Padre. Número 6. Tenemos la libertad de saber que nuestro tiempo con Dios no tiene que verse siempre igual. Si, por ejemplo, tú eres mamá o de repente tu trabajo es muy, muy pesado o de repente un día te fuiste de viaje y estuviste ocupada todo el día alistando a tus hijos, etcétera, lo que puedes hacer es buscar un momento. Si bien lo ideal no es pasar el tiempo con Dios mientras conduces, es mejor eso a no tenerlo. Así que busca siempre un espacio para pasar tiempo con Dios. No tiene que ser perfecto, ni tiene que ser siempre el mismo, no tiene que ser todos los días a las 8 p.m. y en tu cuarto a solas encerrada con música y luces, no, nada que ver. El tiempo con Dios no necesita factores externos, sino una disposición del corazón. Ese punto es muy importante. Número 7, el último, es usar el método inductivo. Ojo a lo que te voy a enseñar. No tiene que ser siempre tan profundo si no te da el tiempo ese día, pero sí te aconsejo que estudies, no solo leas la palabra del Señor. Estudiar la palabra se ve algo como esto. Número 7, usa el método inductivo. Esto es algo que te ayudará muchísimo para hacer tu lectura y entender lo que quiere decir el Señor. Estos lentes del método inductivo no son para encasillarte en que así tiene que ser siempre, sino que sí te va a ayudar a entender mucho mejor la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, el método inductivo consiste en comprensión, interpretación y aplicación. La comprensión, como su nombre lo indica, es como llegar a esa escena de la que te hablo, donde están hablando ahí como que tú no entiendes de qué hablan y empezar a analizar, venga, ¿en qué contexto estamos? ¿Quién lo está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Cuál fue la respuesta de ellos al escuchar este mensaje? ¿Quién escribió este libro? ¿Qué tipo de libro es? ¿Es poético? ¿Es profético? Todo eso lo tienes que, porque la Biblia también tiene diferentes tipos literarios, entonces está la poesía,
está digamos, Apocalipsis es profecía, Cantar de los Cantares es poesía. Todo eso lo tienes que analizar y saber en qué libro estoy parada en este momento para entender. Una vez tú comprendas el contexto, el estilo literario que tiene, si es carta, etcétera, vas a observar bien cuáles son esas palabras que se repiten más. La Biblia, cuando quiere ser enfática, lo es de frente. Entonces repite. O cuando dice cosas como por tanto, les digo que eso es por tanto, o es como es por eso, o sin embargo. Esos giros son súper importantes para que los tengas en cuenta. Subráyalos, ponles mucha atención cuando diga, por tanto os digo que, porque viene a decir algo y señalar lo importante que Dios quiere que nos grabemos. Esos giros de la historia son muy importantes. Puedes usar también otras traducciones que tengan mayor claridad para ti, que sean más fáciles de entender, y también irte a los versículos citados que hay en cada pasaje. Si tú lees tu Biblia vas a encontrar unos asteriscos, abajo vas a ver a qué hace referencia y te va a decir cosas como, vea también Marcos 15, lea también tal cosa o hace referencia a tal cosa. Lee siempre para apoyarte y tener muchísimo más contexto. Ojalá puedas leer no uno o dos versículos, sino todo el capítulo completo, ¿sabes? Obviamente, por ejemplo, los salmos no te los vas a leer todo el libro completo, pero chévere si lees todo el Salmo 1, todo el Salmo 2 y no solo versículos, un versículo por día, ¿ok? Eso te va a ayudar un montón. Una vez entiendas todo el contexto, viene la interpretación, que es unir los puntos, entender con que, ok, ya entiendo quién eres tú, ya entiendo de qué estás hablando, ya entiendo a quién se lo dijiste, ya entiendo lo que entendieron ellos, ahora yo estoy interpretando, ¿cierto? Y una vez construyas ese detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, viene la aplicación. Vas a empezar a identificar puntos comunes para tu vida. Si, por ejemplo, notaste que leíste sobre la rebeldía del pueblo de Dios, cómo ese pueblo se alejó de él a pesar de haber visto su mano durante tanto tiempo, ellos seguían alejándose de él, a pesar de que ya habían visto cómo actuaba Dios, lo vieron en vivo y en directo, su corazón siguió buscando otros dioses, haciéndose dioses de oro, de plata, para poder adorarlos, haciéndose ídolos. A pesar de que Dios había hecho todo eso y lo vieron, tú empiezas a ver la historia del pueblo de Dios y tú le puedes decir al Señor, Señor, esto aplica a mi vida en que yo a veces no creo en ti a pesar de lo que tú ya hiciste por mí y yo sigo buscando otros dioses que me puedan ayudar más que tú. Sigo creyendo que otras cosas, mi trabajo, el dinero, mi esposo, mi esposa, mi familia, tienen más poder que tú mismo. Sigo confiando en otros dioses, me sigo haciendo dioses de barro en lugar de acudir a ti. Entonces, eso es aplicar la palabra de Dios a tu vida. Y vas a ver cómo el Señor a través de su palabra pone tus ojos sobre Él, vuelca tu corazón hacia Él. Esos son algunos consejos que estoy segura son muy oportunos y muy precisos para que puedas leer y disfrutar tu tiempo de lectura de la palabra de Dios y sobre todo poder acercarte mucho más a Dios cada día.